La rebeldía no es anarquismo. Un texto de Enrique Arenas. Debido a un desconocimiento absoluto de las teorías anarquistas, a menudo se confunde la rebeldía con el anarquismo, y las manifestaciones violentas se toman como actos engendrados por la idea misma, lo que no es exacto si sometemos estas cuestiones a un examen prolijo. Un individuo atenta contra la vida de un rey, presidente o cualquier hombre de Estado, se le llama anarquista. Otro se rebela contra esta o aquella imposición y también se dice que es anarquista. Si admitiéramos esta teoría, daría por resultado que la humanidad entera es anarquista, porque la rebeldía es ingénita en el ser humano y no obstante esto, no todos son anarquistas. Lo que evidencia, pues, que no todos los actos de rebeldía son manifestaciones del anarquismo, ni puede decirse que la rebeldía lo constituye. Se puede ser rebelde y no anarquista, pero no se puede ser anarquista sin ser rebelde. De aquí que afirmemos que la rebeldía no es anarquismo. ¿Quién no ha visto a pequeñas criaturas desobedecer a la voz imperiosa del padre o a la amenaza del rebencazos de la madre? Pues bien, esos actos de desobediencia son otra cosa que la rebeldía instintiva de los seres humanos, pero en ningún caso podría decirse, porque sería ridículo, que esas criaturas son anarquistas, porque son muy rebeldes. De igual modo, no se puede llamar anarquista al obrero que contravenga una imposición patronal o proteste contra la injusticia, impulsado por ese sentimiento rebelde que genera la mayor parte de las acciones humanas, y no porque sea el fruto de un razonamiento desapasionado, de un análisis sereno e imparcial. Los que así obran son rebeldes, pero no anarquistas. Basta que al individuo se le haga la más insignificante imposición para que le choque, le hiera su dignidad y rebele contra lo ordenado, obrando no como se le ha dicho, sino como le parece mejor, aun cuando esté convencido que sus resultados han de ser contrarios a los esperados, manifestándose con esto la rebeldía inconsciente, el impulso ciego e irracional. Y el anarquista no obra jamás bajo ese impulso ciego, sino que obra ajustando sus actos al producto de una reflexión madura, de un completo dominio sobre su persona y las cosas. Nunca protesta sin razón, sin tener plena conciencia de lo que hace, ni se rebela por instinto, sino por convicción. Cuando está seguro que puede hacer algo más justo, más artístico, más humano, más bello, algo superior a lo que se le ha ordenado o se le pretende someter. El rebelde no anarquista obra inconscientemente, mientras que toda la obra del anarquista es el fruto de un profundo y detenido estudio. Esta rebeldía inconsciente, que es innata en todos los seres, tórnase consciente, sufre metamorfoseamientos infinitos cuando los individuos se posesionan de las ideas anarquistas, superándose cada vez más a medida de los nuevos acontecimientos y conocimientos adquiridos, hasta extinguir por completo la acción inconsciente e impulsiva para dar paso a la acción pensada y razonada. En cuanto a los actos violentos de algunos anarquistas, no han sido nunca impulsados por la concepción anarquista, sino por causales independientes del ideal, siendo por consiguiente un error creer que una de las modalidades del anarquismo es la violencia. La mayor parte de las gentes tiene muy mal concepto de los anarquistas. Se figuran que son tipos capaces de todo, de instintos salvajes y mirada terrible, lo que resulta siempre contrario. El anarquista, por lo general, es incapaz de causar el menor daño, a menos de ser atacado, y sus instintos, debido a su estudio, son más elevados que los de la generalidad, son más humanos. La violencia no es la finalidad del anarquismo, sino actos engendrados por la represión y persecución de que son objetos los anarquistas, pero de ningún modo puede decirse que la violencia es una consecuencia engendrada por la idea misma. Aquí quiero aportar que, si dentro de la misma estrategia del movimiento o de la acción anarquista implica en muchas ocasiones hacer ciertos actos de expropiación o destrucción de propiedad privada, hacia sobre todo y específicamente de empresas transnacionales o negocios transnacionales,
Esto es, no entra de lo que aquí menciona de violencia gratuita, son una expresión en sí misma, o por lo menos deberían de serlo, una expresión misma de un mensaje que quiere decir que las cosas materiales no están por encima de las vidas humanas, ¿no? Esto es importante señalar que muchos actos de los anarquistas que por los medios de comunicación son catalogados como vandalismo, es necesario observar y entender qué tipo de destrucción y sobre qué comercios están ejerciendo esa destrucción de propiedad privada que en todos sus casos está asegurada esa mercancía o esas cosas materiales. Así que bueno, la violencia anarquista jamás debe de ser gratuita, jamás debe de ser eh, sobre todo orientada hacia el pueblo, que eso es un rasgo característico de los anarquistas. Jamás atacan al pueblo, jamás atacan a su propia clase, a la clase oprimida. Eso es más bien propio de grupos de choque, de los cuales abundan en el gobierno del Distrito Federal, en el gobierno de México, en los gobiernos mundiales, gente que se infiltra, ¿no? Y que empieza a hacer destrozos específicamente a lo tonto para, o a incluso agreder a la misma gente para adjudicárselos a los mismos anarquistas. Los anarquistas, si son anarquistas, jamás van a atacar a la misma gente. Entonces es muy importante entender esta coherencia que hay hacia el centro de los movimientos anarquistas. Sí hay ocasiones en las que ejercen la violencia, pero esta violencia es con un enfoque y netamente va dirigido a dos cosas, a las posesiones materiales de empresas transnacionales o de negocios transnacionales, franquicias transnacionales, y número dos, a las fuerzas de represión o policiales exclusivamente.